Hola, ¿cómo les va? Soy María Laura Agustín-Gorri, soy profesora regular de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Psicología. Soy terapeuta ocupacional, diplomada en ética clínica y soy doctoranda en Ciencias de la Salud en la Facultad de Medicina de la Fundación Barceló. En estos momentos y en ocasión de compartir una clase de nuestra materia de la ocupación y su proceso 2. Vamos a presentar una exposición sobre un texto de mi autoría al respecto de las consideraciones para las aplicaciones del análisis de las actividades y de las ocupaciones, que solemos utilizarlo a la hora de comenzar con el análisis de las ocupaciones, ¿sí? El análisis lo podemos definir claramente, pero debemos necesariamente diferenciarlo de la síntesis. ¿Por qué? Porque en terapia ocupacional es muy habitual hablar de análisis y síntesis, de actividades, de ocupaciones, de entornos. Hay una definición clara que, bueno, que el análisis y la síntesis son destrezas expertas nuestras. Esto quiere decir que son aquellas habilidades que requieren mayor entrenamiento y que son las que nos diferencian de otras profesiones. Con respecto a lo que es el análisis y a lo que es la síntesis, podríamos evaluar algunas diferencias que tienen que ver, en principio, con que el análisis es un concepto que se refiere a la división de las partes de un todo. Para poder dividir un todo en sus partes, tenemos que acordar cuál es ese todo y cuáles son sus partes, ¿sí? En este caso, lo que nosotros hacemos es descomponer la actividad en diferentes partes y, de acuerdo con esto, analizamos los requerimientos de habilidad y los requerimientos operativos. ¿Para qué? Para identificar su valor terapéutico, para luego utilizarlo en la evaluación y la intervención de personas, grupos, instituciones o comunidades. En cambio, la síntesis es la posibilidad de la modificación de una ejecución. Una cosa es que yo analice para conocer lo que implica la ejecución de una actividad y para saber lo que requiere de habilidad y de objetos y de espacio llevar a cabo una actividad. Bueno, otra cuestión es pensar en cómo modificarla. Cuando modificamos una actividad que nos estamos refiriendo específicamente a la síntesis, lo tenemos que hacer de acuerdo con una persona real y bueno, y así podemos identificar claramente o queremos proponernos, por ejemplo, hacer lo posible para que una persona continúe involucrada en sus ocupaciones. En general, también me parece importante compartir con ustedes que cuando en terapia ocupacional se menciona el análisis y la síntesis, siempre está en relación a personas con patologías, a personas con discapacidades o a personas con dependencia. Entonces la pregunta sería, ¿cómo hacemos entonces para dirigir esta tecnología a personas, grupos, instituciones o a la comunidad para que se mantengan involucradas en sus ocupaciones y así evitar problemas de salud? Bueno, incorporamos entonces acá el enfoque de la salud pública, es la terapia ocupacional en este enfoque, que lo que el objetivo que se propone centralmente es la posibilidad de mejorar la salud y la calidad de vida a través de las ocupaciones significativas para la vida de las personas, usuarios, instituciones o la comunidad en la que estemos centrándonos. Otra cuestión importante para compartir con ustedes es entender que tenemos que diferenciar entre lo que es la teoría de lo que es la técnica. Quizás esto que voy a decir ahora suene un poco positivista, pero que tiene que ver con una idea para que nos podamos poner de acuerdo, ¿no? No porque
sea la única idea que yo tenga al respecto de la técnica y la teoría. Pero bueno, me parece que es importante que la comparta. Tengan en cuenta que hay contenidos que se refieren a la metodología, o sea, a la técnica, y hay contenidos que se refieren a las teorías. Entre ellos, la integración de estos tipos de contenidos, para mí hay una relación de complementariedad. ¿Qué quiere decir? Cuando una teoría tiene ideas, también define cuál es su técnica o su método, o sea, es decir, define también cómo eso se va a aplicar. Cuando un método aplica una teoría, una idea, ese método que es práctico, que es tecnológico, que tiene un mecanismo, que funciona en la realidad, sufre modificaciones. Y entonces ese método retroalimenta la teoría. O sea, a su vez, una genera a la otra y la otra genera a la que lo generó, ¿sí? En este caso, me parece que quizás les quede a ustedes más claro la idea de esta relación de cómo se integra lo práctico con lo tecnológico, con lo teórico, ¿sí? Así aparece entonces mencionada la relación de complementariedad. También voy a decir que cuando utilizamos una metodología, también la intencionalidad es es lograr una forma de explicar algo de forma científica, es decir, no explicarlo en forma personal, sino en una forma, un mecanismo que nos permita producir conocimiento, producir eh, eh, teoría, o sea, que estos conocimientos luego formen parte de la teoría de la profesión. Esa relación, de algún modo, evidencia lo que yo les explicaba antes de la complementariedad entre ambos elementos, la teoría y la técnica. También quiero decir que esta metodología, cuando nosotros utilizamos o aplicamos el conocimiento proveniente de esa tecnología, no estamos hablando del análisis, sino de la síntesis, porque ya está en relación directa con los sujetos, pero bueno, eso que aplicamos siempre va a estar sesgado por el paradigma vigente y bueno, porque pasa a formar parte de la teoría y va a tener que ver con las funciones en determinado momento de la profesión. Bueno, con respecto al análisis y la síntesis, vamos a decir que nosotros queremos conocer los componentes de las actividades, de las ocupaciones del desempeño humano, de las actividades de la vida diaria, las instrumentales, el trabajo y el juego, el ocio y la participación con el objetivo de identificar lo que garantiza la ejecución. Entonces vamos a decir por qué utilizamos esta tecnología con estudiantes de grado, ¿no? Cómo utilizamos este método que nos permite generar explicaciones científicas en relación al complejo fenómeno de la ejecución de actividades y ocupaciones. ¿Por qué? Porque nos permite de este modo conocerlas, entenderlas, comprenderlas, para que luego sean utilizadas. ¿En qué? Bueno, si nosotros las conocemos, las entendemos, las comprendemos, podemos luego identificar su valor terapéutico. Podemos luego modificarlas. Y le vamos a agregar otros dos objetivos: identificar lo que garantiza su ejecución y fundamentalmente, y esto me parece lo más importante y propio, ajustar la ejecución de manera tal que podamos controlar factores causales o factores predisponentes o condicionantes y así evitar la enfermedad o los problemas de salud. Porque en general la terapia ocupacional ha utilizado el análisis de las actividades para conocer los requerimientos para luego aplicar terapéuticamente en tratamientos de personas que tienen enfermedades que afectan las ocupaciones y no en el desarrollo de conocimiento de cómo las ocupaciones y las actividades pueden producir enfermedades. Espero se entienda esta relación que es fundamental. Así que bueno, continuamos aplicando el conocimiento proveniente del análisis junto con el razonamiento científico, que dicho sea de paso, ambos, tanto el análisis como el razonamiento científico, tienen una característica común, que ambos son de aplicación tácita. Quiere decir que cuando uno se hace experto, cree que no lo hace.
¿sí? Es como que los terapeutas ocupacionales más expertos no tenemos registro de estar haciendo todo el tiempo análisis de actividades y ocupaciones y síntesis y utilizar el tipo de razonamiento clínico uno, el otro, diagnóstico, procedimental, condicional, ético, ¿no? Es como que nosotros lo hacemos como más naturalmente y no entendemos que, es como que no tomamos registro de estar haciéndolo. Esto lo hacemos de acuerdo con nuestras funciones que están orientadas al enfoque de restauración, conocido como la curación, el enfoque de modificación, conocido como la rehabilitación, y en el enfoque centrado en la salud pública tenemos dos enfoques, prevención y promoción. También, bueno, el marco de trabajo habla de mantenimiento, pero el mantenimiento se utiliza en todos los enfoques, ¿sí? La prevención en general está más enfocada a evitar, eh, corregir algunas acciones para evitar determinado tipo de enfermedad. En cambio, la promoción está centrada en la persona sana, en el hábito natural, en el desarrollo de ocupaciones naturales, existenciales, no centrado en la evitación de enfermedades. Cuando utilizamos una herramienta es importante explicitar, entre otras características, su forma y sus funciones. En el ámbito áulico, lo que nosotros hacemos es conocer diferentes tipos de actividades, separando a estas en sus partes componentes con el objetivo de identificar lo que garantiza su ejecución funcional o exitosa. ¿Sí? Si este conocimiento se llegara a utilizar con el objeto de prevenir, curar o rehabilitar, es una aplicación y eso forma parte de la síntesis, no del análisis, lo que necesariamente exigirá que se conozca a quién o a quienes se dirigen estas acciones. Cuando planteamos que conocemos diferentes tipos de actividades, tenemos que ver que depende cuál sea, a veces las evocamos, a veces las ejecutamos, a veces las filmamos y las analizamos, a veces simulamos actividades y así las utilizamos, a veces utilizamos otras parecidas, bueno, depende la forma de esa ocupación, elegimos la forma de poder facilitar su análisis y así conocerlas. Voy a mencionar algunas cuestiones del marco de trabajo, como estos son las partes del dominio de la terapia ocupacional según el marco de trabajo, cuarta edición, las ocupaciones, los contextos, los patrones del desempeño fundamentales, las habilidades del desempeño y los factores del cliente. Esto incluye la CIF. Tengan en cuenta que la CIF nosotros lo damos como un estudio de posgrado, ¿sí? por su profundidad. A partir de ahora solo voy a mencionar los enfoques, crear, promover, que pertenecen a la promoción, establecer, restaurar, que pertenece a lo que es la curación, ¿no? La remediación, la restauración, mantener, ¿sí? Modificar, que es el de la compensación o la adaptación, prevenir, que es la prevención de la discapacidad, ¿ok? Ahora en este caso lo que vamos a trabajar puntualmente es cómo se da la explicación científica. Tengan en cuenta entonces que vamos a parafrasear a Alejandro Piscitelli. Alejandro Piscitelli es un investigador argentino y vamos a parafrasearlo. Él habla de la explicación científica, no voy a mencionar nuevamente análisis y síntesis, pero sí voy a decir cómo hacemos para explicar algo científicamente, ¿sí? Cuando nosotros queremos analizar actividades o ocupaciones y queremos hacer un análisis de ella y hacer una explicación que se considere científica, debemos utilizar un método, ¿sí? Este método necesariamente nos exige trabajar su aplicación y nos demanda pensar en cómo deben ser sus pasos, cómo se debe pensar a la hora de aplicarlo si lo queremos conocer, es conocer eso que analizamos. Así que en terapia ocupacional aceptamos que solo a través de esta tecnología es que vamos a explicar lo que garantiza la ejecución de determinadas actividades y ocupaciones, ¿sí? De acuerdo con Piscitelli, él plantea que los científicos naturales aceptan una proposición dada como explicación científica de una determinada situación o fenómeno
solamente si se describe un mecanismo que produce esa situación o fenómeno. ¿Ok? Este mecanismo dice que se trata de especificar el fenómeno, proponer el mecanismo, deducir fenómenos adicionales o experimentar fenómenos. Ahora vamos a ver un poquito los ejemplos. Cuando conozcan nuestra guía de análisis les va a quedar más claro esto que estoy planteando. Pero bueno, en principio vamos a decir que para que nosotros podamos especificar el fenómeno que sería el primer paso de este mecanismo de la explicación científica, nosotros lo mencionamos de esta manera, es la importancia del nombre de la actividad que se analiza. ¿Qué quiere decir? Nosotros debemos delimitar ese fenómeno que estamos queriendo conocer. ¿Sí? Delimitarlo, ponerle límite significa que yo sepa qué es lo que miro y qué queda por fuera. Por eso es muy importante que no sea tan general que no nos permita conocer nada, ni tan particular que nos permita conocer poco. Entonces, tiene que haber una delimitación adecuada que uno pueda decir, bueno, esta es la situación que yo quiero conocer y esto es lo que me va a permitir hacer una explicación y aportar algo de conocimiento. Otro aspecto importante cuando hablamos de la especificación del fenómeno es la objetividad, ¿sí? Un aspecto tenía que ver con la amplitud o la especificidad. Otra cuestión es la objetividad. La objetividad, él plantea un concepto muy interesante que es el objeto de la objetividad contextualizada. ¿Qué quiere decir? Que yo cuando analizo algo no puedo tener una posición completamente objetiva, porque nosotros estamos en relaciones humanas, ¿no? De este modo son ocupaciones humanas. De este modo también hay que decir que tampoco puedo estar tan lejos que no permita observar nada, ni tan cerca que no me permita tampoco observar nada. Así que bueno, tenemos que pensar en esta situación como relativa, posible para su estudio, y la entenderemos de modo tal que podemos entender lo que la posibilita y lo que la dificulta. En este ejemplo sería cuando evocamos una actividad en un contexto relevante, es decir, cuando no lo estamos observando directamente, esa representación no será la misma. Por ejemplo, María almuerza en su cocina antes de ir a trabajar. ¿Sí? Hasta podemos decir qué es lo que está comiendo. María tiene 23 años. Si María de 23 años almuerza determinado menú en su cocina, en su casa antes de ir a trabajar, bueno, ahí podemos analizar claramente una básica que es una actividad de alimentación de una persona joven. ¿Está bien? Eso nos permite analizar los requerimientos de habilidad, los requerimientos operativos de lo que es la alimentación en un adulto joven. ¿Hasta ahí estamos? Pongo ese ejemplo porque nos va a permitir pensar los otros pasos del mecanismo. El mecanismo propiamente dicho es la guía de análisis. ¿Sí? Nosotros utilizamos una guía de análisis, que es el producto del trabajo de 2 cátedras, que yo coordino ahora solo una, pero bueno, en ambas asignaturas los equipos los armé yo. En ese caso nosotros tenemos 3 partes de la guía. El primer componente relacionado con la ocupación, donde nosotros decimos, bueno, cuál es la actividad, el nombre, la importancia del nombre, cuáles son los pasos de esa actividad, cuál es la secuencia de esos pasos y cuál es la noción de manejo del tiempo de esos pasos y cuáles son los objetos que participan necesariamente. La parte 2 son los componentes de la persona en 2 sentidos. Por un lado, la relevancia y el significado de esa ocupación a lo largo de la historia y para cualquier persona. O sea, cuál es por qué llegamos a comer de esta manera, cómo nos alimentamos de esta forma y, bueno, por qué sería importante que alguien se alimentara en este caso solo antes de irse a trabajar, por ejemplo, o que pudiera comer solo, ¿no? Al respecto de lo que sería la independencia, la autonomía. Y con respecto a las dimensiones humanas, tenemos las destrezas motoras, las de procesamiento, comunicación e interacción, que es la parte más tediosa del análisis, porque tenemos que analizar una por una las habilidades para ver cuáles son las que están presentes y garantizan la ejecución. Y el tercer componente son los entornos y contextos, que son aquellos relacionados con la actividad
que propone la situación de análisis, es decir, los relevantes, los inmediatos. O sea, solamente analizamos lo relevante. No analizamos la cocina donde cocinó la comida. Analizamos la superficie donde apoya el plato, los cubiertos, el vaso, la servilleta y la comida, ¿sí? Deducir otros fenómenos significa fundamentalmente que cuando nosotros podemos explicar lo que garantiza la ejecución de una actividad o de una ocupación, esto a mí me va a permitir luego ser aplicado, que pueda ser aplicado tanto para la prevención, la promoción, la restauración o la modificación. O sea, de acuerdo a mis funciones. Pero si yo no sé lo que garantiza la ejecución de actividades o de ocupaciones, ¿cómo puedo prevenir enfermedades o problemas de salud relacionados con la ejecución de actividades o ocupaciones? Por ejemplo, malos hábitos, superposición de roles, limitaciones en las actividades, dificultades severas en la destreza de resolución de problemas, malos hábitos, ocupaciones que enferman, que producen accidentes, etc. Otro fenómeno que se puede deducir es la posibilidad de identificar las exigencias en el paso principal que nos brindará la información mínima que necesitamos para valorar el estado de las habilidades de la persona, para aproximar un diagnóstico de situación, ya sea para prevenir, restaurar o modificar. Y el último cuarto paso, experimentar los fenómenos adicionales deducidos. Bueno, si nosotros nos centramos en un enfoque de terapia ocupacional en la investigación, en la relación ocupación-salud y ocupación y deficiencias, y no solo cómo las deficiencias afectan las ocupaciones, bueno, yo tengo ahí una perspectiva, una línea de investigación fundamental, que es entender cómo las ocupaciones afectan la salud, la mantienen, la promueven o la recuperan, ¿sí? Y a través del estudio de casos, de la investigación cualitativa y la teoría basada en la evidencia, no todos tenemos que poder investigar, pero sí podemos utilizar el conocimiento para mejorar la efectividad de nuestras intervenciones, es decir, que este conocimiento que nosotros podríamos generar podría necesariamente aportar conocimiento a nuestro objeto de estudio, las ocupaciones y fundamentalmente sus relaciones con la salud. Estamos en condiciones de pasarles el material, el texto en el que me baso para la presentación, los materiales de referencia, bueno, y cualquier consulta que tengan las pueden compartir a través del correo maria.bustingorri.mlb de María Laura Bustingorri @gmail.com. Bueno, quedo a disposición de ustedes y muchas gracias.